Vamos comenzando con el tema de hoy, el poder del enfoque. Quiero leer una parte de la Biblia, así rapidito escucha este pasaje de la Biblia que se encuentra en Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 3, donde dice: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre o del peso que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y luego dice: fijemos la mirada en Jesús. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren o aprendan de aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Wow, aquí el escritor de Hebreos nos está poniendo el maravilloso ejemplo por excelencia de Jesús, quien es, según lo que él dice aquí, y así es, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Él inició nuestra fe, es decir, él nos dio la fe para creer en él, para creer en su sacrificio, y él estará perfeccionando nuestra fe, porque al principio nuestra fe viene así como el oro, mezclada con un montón de ideas y situaciones. A veces creemos que es por nuestras obras, o que llevando a cabo ciertos ritualismos vamos a poder ganarnos más el favor de Dios. Pero en la medida que vamos conociendo a Dios a través de su palabra, nos vamos dando cuenta que no es así, que solo con la fe en el sacrificio de Jesucristo, eso es suficiente. Y esa fe verdadera, esa fe real en Jesucristo y su sacrificio por nosotros en la cruz, nos lleva cada día a un perfeccionamiento, a ser más y más a la imagen de Dios a través de su Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Y el escritor de Hebreos, poniéndonos este maravilloso ejemplo de Jesús, nos dice que nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, es decir, él previamente a este capítulo enumera todos los héroes de la fe, ¿sí? Hebreos 11, recordarán que habla de que por la fe Noé, por la fe Abel, por la fe, los grandes hombres y mujeres de Dios hicieron proezas, porque la fe es acción. Y dice que teniendo ese tan grande nube de testigos, entonces despojémonos del lastre, del peso que nos estorba, porque si corremos con estorbos, si corremos con conceptos erróneos, no vamos a poder disfrutar ni vamos a poder avanzar lo suficiente en el camino para alcanzar la meta que tenemos por delante, que no es alcanzar el amor de Dios o el favor de Dios, ese ya lo tenemos. El amor de Dios es incondicional, más bien alcanzar a ser más como Él, a su imagen, a su semejanza, y así podemos despojarnos, o así habiéndonos despojado de ese peso y especialmente del pecado que nos impide, que nos manea, como se dice por ahí coloquialmente, vamos a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, fijada la vista totalmente en Jesús, que como ya lo decíamos es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien, y nos pone el ejemplo de él, por el gozo puesto delante de él, por el gozo que le esperaba, soportó el sufrimiento de la cruz, menospreciando la vergüenza que ella representaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así como él logró mantenerse firme y enfocado, así ahora consideremos a aquel que perseveró frente a tanta oposición. Tuvo muchas distracciones o tuvo muchas situaciones que pretendieron distraerlo. Por ejemplo, la tan conocida tentación que la Biblia nos puntualiza, que como hijo de Dios, como ser humano,
el diablo le tentó diciéndole, a ver, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, poniendo en tela de duda su identidad. Si eres hijo de Dios, a ver, échate abajo y al fin y al cabo la Biblia dice que sus ángeles te van a proteger. Ah, bueno, mira, está bien, si tú quieres fama, quieres poder, adórame, dijo el diablo, y yo te concederé todos los deseos de este mundo, todas las cosas que pudiera desear el ser humano, serán tuyas. Pero Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O sea, ante esa oposición y ante otras más, no sucumbió, no se desenfocó. Este tema, el poder del enfoque, nos va a permitir mantenernos enfocados, y si por alguna razón hemos perdido el enfoque, hoy será un magnífico día para reenfocarnos, para tomar el rumbo. Es decir, hoy tenemos la gran oportunidad de liberarnos. La semana pasada se festejaba el Día de la Independencia, el día del inicio de independencia de nuestro país, de México. Y basados en esa fecha, nos damos cuenta que todos los proyectos, tanto de independencia como los buenos proyectos en la vida, inician con ideales buenos, ideales loables, que si bien es cierto ha habido discusión en cuanto a nuestra independencia, si en realidad los ideales de la independencia fueron del todo buenos o se persiguieron otros intereses, porque cabe mencionar que a veces los oprimidos, cuando estamos en un sistema de opresión, a veces los oprimidos anhelan liberarse y se levantan, alzan la voz y se levantan en contra de la tiranía, pero, escucha, en muchos de los casos no es que los oprimidos quieran realmente establecer un sistema beneficioso para todos. Muchas veces, desafortunadamente, los oprimidos lo que persiguen es solo liberarse para ahora ellos convertirse en los tiranos. No sé si eso le pasó a nuestro país, es decir, si esa fue la razón por la que los héroes de la patria iniciaron la lucha de independencia, o si fueron realmente ideales buenos, con valores, con principios, no lo sabremos a ciencia cierta. Lo que sí es cierto es que la bandera que llevaban por delante los padres de la patria, los así conocidos padres de la patria o héroes de la independencia, eran 4 principales ideales. Número 1, la libertad, que sin duda es un derecho que Dios nos ha dado, libertad. Número 2, la igualdad para todos. Y eso, reitero, haya sido o no real en el corazón de los héroes de la patria, son valores que sí deberían estar presentes en la sociedad. La libertad, la igualdad para todos, es decir, que todos tengamos los mismos derechos independientemente del color de nuestra piel, independientemente de nuestro sexo, independientemente de nuestras ideologías. Número 3, la abolición de la esclavitud y de castas. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente en ese tiempo en México había esclavitud y había el sistema de castas, es decir, el sistema piramidal donde en la cúspide estaban los españoles, nacidos, bueno, de ambos padres españoles y nacidos en España, que eran los más valiosos socialmente hablando. Después le seguían los criollos, que eran los de padres españoles pero nacidos en México. Después venían los que ya estaban mezclados, tanto mestizos como castizos, es decir, aquellos que eran o bien de padre o de madre español y de padre o madre indígena. Bueno,
hasta llegar a los esclavos, que eran los de más baja condición. Y sus derechos y su valor era distinto dependiendo del nivel en el que se encontraran. Y por supuesto, nadie podía subir de nivel porque esto era un destino, era así te tocó y se acabó. Ahí es donde se dice que en realidad los criollos, es decir, los de padres españoles nacidos en México, son los que iniciaron principalmente la guerra de independencia porque no estaban de acuerdo en ser menos que los que habían nacido en España. Y entonces sus intereses eran solamente ponerse al nivel de ellos y no tanto ver por los intereses de las personas más necesitadas. Pero bueno, este es otro tema. Los ideales en sí, intrínsecamente hablando, propiamente hablando, son valores que todos debemos tener. El número 4, el establecimiento de un gobierno republicano. Bueno, ahí ya se perseguía el que no hubiera una monarquía, sino un gobierno donde, entre comillas, el pueblo tuviera el poder representado por instituciones, que es lo que más o menos, bien o mal, tenemos ahora en nuestro país. Bueno, esos ideales que comenzaron con el tiempo, hubo un desenfoque. A lo mejor al inicio fue una bandera que, reitero, pudo haber sido cierto o no, pero que eso se decía o eso se perseguía, y más tarde las mismas personas o las generaciones posteriores se desenfocaron de dichos ideales. ¿Y qué decir, dejando a un lado los proyectos o ideales de independencia? ¿Qué decir del proyecto que Dios tuvo para nosotros al crearnos? Ese proyecto realmente sí vale la pena explorarlo y vale la pena no desenfocarnos. ¿Por qué? Porque este proyecto, el proyecto de Dios para nuestra vida, no es una subcultura que está por debajo de los ideales de una nación o de una cultura, sino es una supracultura, va más allá de la cultura de un país, de la cultura de una nación, de la cultura humana. Y el proyecto de Dios yo lo resumo de esta manera. Primero, Él nos creó para manifestar su imagen y gloria, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces Él quiere, o Él diseñó al ser humano para manifestar la imagen misma de Dios y su gloria, su naturaleza, su poder. Número 2, para gobernar. Y por supuesto, aclarando, gobernar no significa controlar. La palabra gobernar significa cuidar, significa amar. Y el gobierno empieza de adentro, por un gobierno interior. Cuando yo aprendo a gobernar mis propias emociones, mis propios instintos, entonces tengo la capacidad de gobernar. Es decir, el gobierno se basa en el amor. El gobierno de Dios se basa en el amor. Y el amor siempre es tridimensional. Para que un gobierno espiritual, para que un gobierno de acuerdo a la voluntad de Dios sea realmente efectivo, necesitamos primero amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, amarme a mí mismo. Y tercero, amar a los demás de la manera que me amo a mí mismo. Número 3, para vivir plenamente. Sí, Dios nos diseñó para vivir plenamente, sin que esto signifique ausencia de problemas, sin que esto signifique una vida color de rosa, sin que esto signifique que Dios me va a proteger de que nada malo me suceda. No, las cosas que llamamos desde nuestra perspectiva negativas son parte del proceso. El sufrimiento es parte del proceso, pero Dios prometió estar con nosotros siempre, en cualquier circunstancia, y además Él prometió que a sus hijos, a los que le aman, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas, escúchalo, todas las cosas serán para bien, conforme al propósito eterno de Dios. Recibe esta palabra porque sin duda Dios, todo lo que has vivido en el pasado, lo va a utilizar para bien.
y todo lo que vivamos en el presente y en el futuro será utilizado para bien. Este era el proyecto de Dios, un proyecto de vida, un proyecto para gobernar realmente, un proyecto para manifestar su imagen y su gloria. Pero los seres humanos perdimos dichos ideales, hemos perdido dicha imagen, hemos perdido los principios. Y cuando el ser humano pierde los principios, decidiendo darle la espalda a Dios, comienza a vivir fuera de la voluntad de Dios, y esto se traduce en una vida de dolor, en una vida de fracaso, en una vida de sufrimiento generacional, porque las malas decisiones, que la principal es darle la espalda a Dios, porque ese es el pecado, En realidad, aunque podemos pecar de pensamiento, de palabras, de acción o de omisión, sin embargo, el pecado es darle la espalda a Dios. El pecado, dice la Biblia, es que los seres humanos hemos amado más las tinieblas que la luz, porque le hemos dado la espalda a Dios. Como sucedió en el libro de los jueces. En el libro de los jueces, en el capítulo 2, versículos del 10 al 12, aparece uno de los episodios más tristes de la historia. Dice que después de que murieron todos los de esa generación, ¿a qué generación se refiere? A la generación de Josué y todos sus contemporáneos. Cuando murió Josué y toda esa generación que eran contemporáneos de Josué, creció otra generación, y fíjate qué triste lo que dice, que no conocía al Señor. Qué terrible cuando se levanta una generación que no conoce al Señor. Y otra característica, no recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Sin duda esto no significa que esta generación no había oído hablar de Dios, no había oído hablar del Dios a quien sus padres le sirvieron, pero esa esencia no había sido transmitida al corazón de esta generación. Por lo tanto, aunque habían oído hablar de Él, no le conocían, ni recordaban, ni tenían presente en su memoria las cosas poderosas que Él había hecho por su pueblo, de dónde había sacado a su pueblo, de dónde había sacado a sus padres. Entonces, dada esta realidad, los israelitas, que es el pueblo al que se refiere, los israelitas hicieron lo malo, sí, porque siempre el resultado de no conocer a Dios y de no recordar sus obras será hacer lo malo a los ojos del Señor. Y sirvieron a las imágenes de Baal. Esto significa que sirvieron a cosas que no son Dios. Abandonaron, dice, al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Egipto representaba la tierra de dolor, la tierra de sufrimiento, la tierra de falta de identidad. De allí los sacó el Señor, como a ti y a mí nos ha sacado de situaciones deplorables. Y sigue diciendo, siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. El enojo del Señor, pues, son las consecuencias de nuestros pecados. ¿Qué le pasó a esta generación? Se desenfocó. ¿Se desenfocó de qué? De los ideales de sus padres, de los ideales de los que iniciaron la independencia, por así decirlo, la liberación. Proclamaban libertad, proclamaban igualdad, proclamaban vida plena, pero no la pudieron proyectar a las próximas generaciones, y las próximas generaciones perdieron el enfoque. Por eso te digo, hoy, a través de esta enseñanza, es un buen tiempo para reflexionar y reenfocarnos si es que hemos perdido el enfoque, porque yo creo que de una o de otra manera a veces perdemos el enfoque. Hay una palabra clave que quiero que hoy nos llevemos en nuestro corazón, la palabra redención.
La palabra redención, ¿qué significa? La palabra redención viene de redimir, y redimir, dicho así llanamente, significa rescatar. Rescatar un proyecto o rescatar una visión o inclusive propiedades que habían sido de nuestros antepasados. Cosas que en su inicio fueron el sueño, el anhelo, la visión, el proyecto de una generación que había decidido servir a Dios, que había decidido hacer las cosas bien, pero que por una u otra razón, dicho proyecto con el tiempo se perdió. A esto se le llama desenfoque. Hubo un desenfoque total y aquello que había iniciado con un buen propósito, ahora se tergiversó, ahora se volvió algo malo y esto trajo dolor. Pero siempre, a través de la redención, hay una oportunidad para rescatar el proyecto. Redención era un derecho jurídico, un derecho legal que tenían los hijos para rescatar una parcela, una propiedad, una casa, un proyecto de sus antepasados, llámese de su padre, de su abuelo o bisabuelo o tatarabuelo. La ley les daba el derecho de comprar aquella casa que había sido de sus antepasados y por lo tanto rescatar el proyecto o el patrimonio que había sido de sus antepasados. Esta figura legal es exactamente lo que sucedió con la humanidad. Dios tuvo un proyecto, lo dejó encargado ese proyecto en manos de un hombre llamado Adán, el primer Adán, y el primer Adán lo perdió, lo tergiversó, vendió el proyecto, perdió el enfoque, y al perder el enfoque comenzó una historia de dolor, una historia de tragedia, una historia de muerte, una historia de manipulación que ha traído consecuencias severas generación tras generación. Pero vino el postrer Adán, Jesucristo, a rescatar el proyecto. Fíjate lo que dice la Biblia en Lucas, capítulo 19, versículos 9 y 10. Dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Esto dijo Jesús refiriéndose a la casa de Zaqueo, sí, aquel chaparrito que no podía ver a Jesús, pero que subió a un árbol sicómoro y desde allí pudo ver a Jesús, y Jesús le dijo, bájate, Zaqueo, porque hoy es necesario que vaya a tu casa. Y sí, efectivamente, Zaqueo lo invitó a su hogar, reunió a sus amigos, pura gente pecadora, pura gente despreciada por la sociedad. Y ahí es donde a Jesús le gustaba estar, con la gente pecadora. Por eso a Jesús le gusta estar con nosotros, porque somos pecadores y no baquetones, lo decía yo el domingo, no baquetones, es decir, no gente que decimos, sí, yo soy así y qué, no, gente que hemos reconocido que somos pecadores y que necesitamos mucho de Dios, que necesitamos mucho su gracia, mucho su palabra, mucho su espíritu para poder seguir en el proceso de perfeccionamiento. No somos perfectos, pero estamos en un proceso de perfeccionamiento. Entonces, cuando llega Jesús a la casa de Zaqueo, hace una declaración poderosa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también, le dice a los religiosos, escuchen, este también es hijo de Abraham. Es decir, él también tiene la oportunidad, él también puede ser salvo, él también tiene la oportunidad de reenfocarse. Está mal enfocado, porque a lo mejor fue víctima de otras generaciones, de decisiones que lo llevaron a establecer conceptos erróneos en su vida. Pero hoy ha llegado la salvación a su casa, ha llegado la oportunidad de reenfocarse. Y fíjate lo que termina diciendo Jesús. Esta palabra es poderosa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, y cuando habla del Hijo del Hombre está hablando de él, de Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Nota bien que está diciendo lo que se había perdido, refiriéndose no a alguien, sino a algo. Es decir, vino a buscar y a salvar el proyecto que Dios tuvo al principio y que lo dejó encargado en manos de Adán, el primer Adán, y Adán lo perdió. Pero ahora un descendiente de Adán vino a rescatar el proyecto, vino a redimir el proyecto, vino a redimir lo que era de su padre y a rescatarlo. ¡Wow! Ese es el Hijo del Hombre a quien tú y yo servimos. Ese es Jesucristo que murió por nuestros pecados y que hoy tú puedes rendir tu vida a Él y decirle: Padre, yo creo en tu sacrificio. Si tu sacrificio no fue para enseñarme a morir, sino fue para redimirme, entonces hoy yo quiero creer en ese sacrificio porque yo quiero reconectarme al proyecto eterno, al ideal eterno que Dios diseñó para mí. La nueva vida en Cristo es posible, y esa nueva vida en Cristo, querido amigo, querida amiga, querido hermano, es una vida de éxito, es una vida plena, porque Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Pero, ¿hay un pero? Sí, pero hay que mantenernos enfocados, porque si nos desenfocamos, perdemos el rumbo, y en lugar de estar disfrutando de esa vida que Jesús vino a ofrecernos, comenzamos a enfocarnos en otras cosas que nos vuelven a traer dolor. No porque así sea la voluntad de Dios, porque muchas cosas decimos: ay, es que Dios así quería. No, son porque nosotros tomamos decisiones equivocadas que nos llevaron a perder el enfoque. No pierdas el enfoque, no perdamos el enfoque. Levanta tus manos conmigo y dile a Dios: Señor, permíteme mantenerme enfocado en tu perfecta voluntad. Que así como Jesucristo se mantuvo firme ante tanta oposición, yo pueda mantenerme firme a pesar de las traiciones, a pesar de las críticas, a pesar de los que me han fallado, a pesar de la oposición que yo pueda experimentar en mi vida. Ayúdame a mantenerme enfocado, no culpar a nadie más, sino vivir con la responsabilidad que yo tengo, es decir, con la capacidad que poseo, que tú me diste por derecho propio, de responder a las demandas de la vida. Padre, gracias, 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 porque hoy tu Espíritu Santo está acomodando cosas maravillosas en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos permita mantenernos enfocados. Quiero invitarte a analizar causas por las que nos desenfocamos. Vamos a analizar algunas causas por las que nos desenfocamos. Una de las causas principales por las que nos desenfocamos es por la gratificación inmediata. Es decir, porque a veces nos cansamos de esperar, nos cansamos de ver un proyecto a largo plazo y decimos: ay, prefiero ahorita sentirme bien, sentirme a gusto, que fue el tema de la semana pasada. Las personas exitosas no nos dejamos llevar por nuestro estado de ánimo, sino que nos dejamos llevar por el enfoque, por el propósito de vida que tenemos. Entonces, a veces la gratificación inmediata es la principal causante del desenfoque. Y la gratificación inmediata es querer satisfacción momentánea. Querer satisfacción ahora es como las tarjetas de crédito. Goce hoy y pague mañana. Esa es la gratificación inmediata, un gozo momentáneo que más tarde va a traer dolor. Y según 1 Corintios capítulo 10, refiriéndose a la gratificación inmediata, nos dice, 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 12, nos dice, refiriéndose otra vez a nuestros antepasados, al pueblo de Israel en especial, que ellos, nuestros padres, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, hablando de la gloria de Dios que los cubría. De noche les proveía luz y calor, y de día les proveía sombra y protección. Y cruzaron el mar, o sea, el mar literalmente se abrió, o sea, Dios diciéndoles: mira, no hay nada
que los pueda detener. Estando Dios contigo no hay nada que te pueda detener. El mar se va a abrir, escúchame, el mar literalmente se abrió en aquel momento, pero hoy el mar se va a abrir en cuestión de esos impedimentos, de esas cosas que nosotros a veces nos hacemos argumentos en nuestra mente de duda, que decimos es que no se va a poder, pero Dios, al Dios al que servimos es el Dios de lo imposible. El mar se va a abrir, no lo dudes, el propósito de Dios se va a cumplir sí o sí, en el nombre de Jesús. Y todos, sigue diciendo, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ese fue su bautismo de ellos, es decir, esa fue su oportunidad de cambio, de regeneración. Bautismo quiere decir un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad, un reenfoque. Estaban enfocados en la esclavitud, tenían mente de esclavos, pero ahora Dios les estaba dando la oportunidad de comenzar una vida nueva. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, literalmente caía pan del cielo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¡Wow! Cristo ahí estaba con ellos, como está contigo, como está conmigo. Y Él nos da alimento espiritual, nos da un manjar espiritual para comer, un manjar espiritual para beber. Y esa fue la realidad de nuestros antepasados. Y si lo analizamos, es la realidad nuestra. Sin embargo, hay un pero, dice enseguida, pero de muchos de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Vamos a analizar por qué, pero dice, por lo cual, por sus actitudes, quedaron postrados en el desierto, es decir, ahí quedaron en la prueba, no pasaron la prueba, quedaron ahí en ese intento. Pero estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos. Número 1, gratificación inmediata es la codicia. ¿Y qué es la codicia? La codicia es el afán excesivo de enriquecerse, un deseo voraz y vehemente de obtener algunas cosas, no propiamente dinero o riquezas, puede ser cualquier otra cosa. Y lo que más caracteriza a una persona con codicia es un interés propio, un egoísmo que nunca se siente satisfecho. Por eso, la codicia llevó a nuestros antepasados a quedar postrados en el desierto. Y dice la Biblia que no nos suceda lo mismo, porque lo que antes se escribió fue para nuestra enseñanza. No te dejes desenfocar por la codicia. Yo sé que a veces tenemos la tentación de decir, híjole, aquí agarro más fácil, aquí obtengo y yo quiero tener ese deseo obviamente por tener y por apantallar a los demás. Máxime cuando nuestros padres no nos criaron con esas palabras de afirmación y de aceptación y formaron en nosotros un deseo de querer agradar, de querer tener para demostrar. No, tú no tienes nada que demostrar en la vida. Dejemos a un lado la codicia, que no nos invada como ellos codiciaron. Ni seamos idólatras. Número 2, la idolatría. Y la idolatría es darle prioridad a otras personas o a otras cosas o actividades antes que a Dios, o bien en el lugar de Dios. No seamos entonces idólatras como algunos de ellos, hablando otra vez de nuestros antepasados, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y luego se levantó a jugar. Utiliza aquí la palabra jugar, pero en realidad la palabra es a desenfrenarse, a hacer fiestas paganas que los llevaron al desenfreno, a cometer todo tipo de pecado. Entonces, no seamos idólatras, porque la idolatría nos desenfoca. Y sigue diciendo, ni forniquemos. La fornicación, en el contexto, en lo que aquí se refiere a la inmoralidad sexual. Las inmoralidades sexuales están a la orden del día. Sí, se promueve mucho el satisfacer la necesidad sexual y eso es una gratificación inmediata, se siente bonito al momento, pero trae resultados de dolor. Por eso, aún en este tiempo, la Biblia sigue siendo clara en decir no a las relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Y no solamente me refiero a la infidelidad, sino también a la fornicación propiamente dicho, es decir, a tener relaciones sexuales nada más porque somos amigos con derecho o porque somos novios y bueno, pues disfrutamos de la relación sexual sin ningún compromiso. Y si bien es cierto, puede haber protección física, la protección emocional es otro asunto. Y esa situación del desenfreno sexual ha sido causa de desenfoque para muchas personas. Así que cuidemos nuestro corazón de no perder el enfoque solo por un deseo sexual. Sigue diciendo que ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 personas. Número 4. Ni tentemos al Señor. Como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Tentar al Señor también algunas Biblias lo traducen como poner a prueba. Es como cuando decimos, ahí está, yo vivo como vivo, hago lo que hago, hablo como hablo y no me pasa nada. Dios es bueno, su misericordia es muy grande, Él es lento para la ira, pero no ignoremos que su benignidad es solo una oportunidad para que nos arrepintamos, pero tarde que temprano lo que uno siembra, eso va a cosechar. Así que no tentemos al Señor, seamos honestos. Si has pecado, si hemos pecado, digámoslo claramente al Señor, no tratemos de ocultar ni tratemos de justificarnos, porque la autojustificación jamás será un buen elemento, una buena razón para ser libres y para disfrutar la vida. Y por último, número 5, la quinta razón del desenfoque, dice, ni murmuréis o no murmuren, como algunos de ellos murmuraron. La murmuración es hablar entre dientes, es hablar por detrás de, quejándose principalmente, quejándose. Ay, no, es que esto, ay, no, es que aquello, es que él hace, es que no, dice y no hace. O sea, la murmuración es una práctica inaceptable. Ellos también, algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. No murmuremos. Eso no significa que no podamos decir que no estamos de acuerdo con alguien. Claro, podemos decir, pero siempre hablemos de frente. Estas cosas, codicia, idolatría, inmoralidades sexuales, tentar o provocar a Dios y murmurar, estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo y están escritas, quedaron registradas para amonestarnos a nosotros, para que tú y yo aprendamos. A nosotros, quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que, escucha esta instrucción que te da Dios con base en este versículo. Escucha bien. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Piensas estar firme? Entonces mira dónde pisas. No pierdas el enfoque. Y quiero terminar dándote solo algunos consejos de qué podemos hacer para no perder el enfoque. ¿Estamos listos? Saca tus notas porque voy a terminar dándote algunos consejos de cómo mantener el enfoque. Número uno, mantén tu mirada puesta en Jesucristo. Sí, que esto sea intencional, que cada día tú puedas preguntarte, a ver, ¿qué haría Jesucristo en este momento que estoy ante esta decisión, ante este problema? ¿Qué haría Él? Eso es poner nuestra mirada en Él. Poner nuestra mirada en Él es orar. Poner nuestra mirada en Él es leer su palabra para conocerle, para saber lo que Él haría. Así que mantén intencionalmente tu mirada puesta en Jesucristo, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Número 2, descubre tu propósito. Si no lo has hecho,
dedica el tiempo que sea necesario y descubre el propósito por el cual Dios te diseñó, porque el enfoque siempre será con base en lo que quieres y que lo que querramos sea realmente el propósito por el cual Dios nos diseñó. Descubramos el propósito. Fuimos creados con un propósito. Descúbrelo. Número 3, establece objetivos claros. Sí, es mejor, aunque tengas un propósito de vida, ir por objetivos semanales, objetivos diarios, objetivos mensuales, objetivos anuales, objetivos alcanzables, medibles, y dichos objetivos que sean claros y repítetelos una y otra vez. Es más, si podemos escribirlos, escribámoslos para que siempre al levantarnos podamos enfocarnos en dichos objetivos. Número 4, rodéate de personas que te desafíen y rinde cuentas, o a quienes puedas rendir cuentas. Sí, porque por mucho que tú tengas los otros elementos, puesta tu mirada en Jesús, hayas descubierto tu propósito, establezcas objetivos y los estés repitiendo una y otra vez, sin embargo siempre ocuparemos aliados, personas a las cuales demos el derecho de llamarnos la atención, a los cuales demos el derecho de hablarnos, de amonestarnos, de recordarnos nuestro propósito y nuestro enfoque. Rodéate de personas que te desafíen, no que te den por tu lado. Número 5, dedícate totalmente a lo que debes hacer y delega el resto. Oh, esto es tan importante. Hace poco mi esposa, la pastora Geno, hablaba acerca del principio de la delegación, y esto realmente es todo un reto. Para mí ha sido un reto, y sé que para la mayoría de nosotros es un reto poder delegar, poder confiar en otras personas a que ellos hagan lo que ellos pueden hacer mejor que nosotros. Eso es reconocer que yo no soy bueno para todo, que tengo habilidades y que tengo ciertos propósitos o ciertas cualidades en las cuales yo debo dedicarme, pero hay otras que debo delegar. Así que dedícate totalmente a lo que debes hacer y delega el resto a los demás. Número 6, sigue modelos de conducta de personas enfocadas. Sí, se vale imitar, se vale ver a los que están actuando bien, a los que han tenido resultados. Por eso la Biblia dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo, dice el apóstol Pablo, y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. O sea, fíjense a los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado y sigan su ejemplo también. O también el escritor de Hebreos dice, acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Sí, es bueno imitar, es bueno decir, wow, yo quiero ser como fulano, ser como sutano. No copiar todos los detalles, no, pero sí imitar los principios que han desarrollado para mantenerse enfocados. Pero sobre todo, y con esto termino, pero sobre todo, háblate siempre a ti mismo. Tú eres el primer responsable de tu vida. Tú eres o debes ser tu mejor aliado. Mírate cada mañana al espejo, mírate cada día al espejo y háblate a ti mismo. Después de recordarte lo valioso que eres, recuérdate también para lo que existes, una y otra vez. ¿Puedes hablarte a ti mismo? Claro que sí. El salmista David lo hacía en el Salmo 103. Dice, hablando el salmista a su propia alma, le dice, bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Recuerda que Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias, quien te corona de favores y misericordias, quien sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sí, llegarán voces que te dirán, no, retírate aquí
son puros hipócritas. No, mira, Dios no te ama porque ha permitido que te suceda esto, que te suceda aquello. Sí, es cierto, llegarán oposiciones, llegarán palabras que tratarán de desenfocarte, pero después de practicar estos consejos últimos que acabo de darte, responsabilízate de ti mismo hablándole a tu propia alma. Tráela, dile a tu alma, alma, no te olvides. Yo sé que a veces no tienes ganas, yo sé que a veces te sientes desanimado, pero el desánimo no te gobierna el Espíritu Santo a través de la decisión que Él te ha hecho tomar de vivir esa vida plena que Él diseñó para ti. Levanta tus manos conmigo y adoremos. Digámosle a Dios este día: Señor, gracias por hablarme, gracias por la oportunidad que me das de poder escuchar este maravilloso mensaje, recordarme que he sido creado para tu gloria y para tu honra y que por lo tanto debo mantenerme enfocado. El desánimo en realidad no es desánimo, el desánimo es descuido. Me descuidé, dejé de ver el objetivo, dejé de enfocarme y comencé, como Pedro, a ver las olas, a ver los problemas, a ver las circunstancias, a poner mi mirada en los defectos de los demás, inclusive en mis propios defectos, que es más raro, pero también se da. Y comencé a perderte de vista a ti, Señor. Perdóname. Hoy que tú me brindas la oportunidad de reenfocarme, yo levanto mis manos al cielo y digo: Señor, gracias. Gracias por esta maravillosa oportunidad. Asumo el reto, tomo la oportunidad, asumo mi responsabilidad y hoy decido poner mi mirada en ti, Señor Jesucristo. Quiero pasar tiempo contigo en oración. No hago promesas, simplemente decisiones. Quiero leer tu palabra y quiero conocerte más a través de tu palabra, así como tú te revelaste a ti mismo a través de la historia bíblica. Padre, permíteme descubrir el propósito de mi vida, con base en lo que me ha sucedido en mi historia, con base en mis habilidades, en mis cualidades. Permíteme descubrir aquello para lo cual tú me creaste, para lo cual tú me diseñaste. Que toda la familia Nueva Visión y todas las familias representadas en ella podamos descubrir el propósito de nuestra vida y ayudar a nuestros hijos y a nuestras generaciones a que descubran el propósito, conociéndote a ti y recordando tus obras poderosas. Permíteme, Señor, poder establecer objetivos claros y ayúdame a repetírmelos una y otra vez, porque en la medida que alcance pequeños objetivos, tendré mejor ánimo, tendré mayor decisión para alcanzar más y más objetivos que me acerquen al propósito eterno por el cual fui diseñado. Padre, ayúdame a rodearme de personas que me desafíen y permíteme tener la humildad de rendir cuentas, es decir, de darle el derecho a otros de hablarme, de exhortarme, de corregirme, de enseñarme. Ayúdame a no ser un llanero solitario, ayúdame a abrir mi oído y saber escuchar. Permíteme saber oír, escuchar sabiduría, escuchar instrucción. Glorifícate en tu pueblo, en el nombre de Jesús. Permítenos también dedicarnos totalmente a lo que debemos hacer nosotros, de acuerdo a nuestros talentos, de acuerdo a nuestras cualidades, y ayúdanos a delegar el resto. Padre, permíteme aprender a confiar en los demás y saber que hay gente que es mucho mejor que yo para hacer las cosas a las que yo quizá me he aferrado, porque esto es el poder de la sinergia, poder hacer equipo, donde cada uno se enfoque en aquello para lo que es bueno, para lo que es mejor, y yo dedicarme a lo que solamente yo puedo hacer o lo solamente a mí se me ha delegado hacer, para lo que soy bueno, porque no soy bueno para todo, pero tampoco no soy bueno para nada. Permítenos, Padre, en el nombre de Jesús, dedicarnos totalmente a eso y delegar el resto. Y también ayúdanos a seguir modelos de conducta de personas que se han mantenido enfocados. Permítenos, Padre, tener la humildad de imitar y de aprender de más personas que han podido triunfar, que están enfocados en el propósito que tú diseñaste para ellos. Pero sobre todo,
ayúdame a asumir la responsabilidad de hablarme a mí mismo cada día, frente al espejo, poder decirme, como el salmista David: alma mía, adelante, vamos, levántate, es tiempo de seguir avanzando, deja de quejarte, llora cuando debas llorar, pero después de llorar, límpiate las lágrimas y levántate, porque hay una tierra que conquistar. Sí, probablemente estás en un desierto, pero aún en el desierto la nube de la gloria de Dios está ahí. No te desenfoques, porque este desierto un día pasará, un día se acabará y llegarás a la tierra prometida. Sí, levántate, alma, no olvides ninguno de los beneficios de Dios. No te olvides que Él es quien sana todas tus dolencias, que Él es quien sacia de bien tu boca, que Él es el que te corona de favores y misericordias, que Él es el todo para ti. Sí, Señor, gracias por todos los que hoy